bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 del curso básico de neurocoaching. En el módulo pasado estuvimos viendo aspectos generales de las cosas que se pueden alcanzar a través de un sistema de creencias. Dentro de las cosas que estuvimos hablando es que el poder está dentro de cada uno de nosotros, que si es posible para alguien, es posible para mí, si es posible para mí, es posible para ti. Y efectivamente, en el logro de los objetivos, lo que nos hace diferentes no son nuestras capacidades, habilidades, inteligencia, sino lo que nos creamos capaces de lograr. Entonces, no es lo que somos capaces de lograr, sino lo que nos creamos capaces de lograr. Y dijimos que juega un papel fundamental los procesos mentales, sobre todo lo que está contenido en nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente registra una serie de componentes como, por ejemplo, aquí está la gente, eso. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno está haciendo esta cosa así como que medio que en vivo. Entonces, uno de los grandes aportes que ha hecho la programación neurolingüística al proceso de coaching y de logro de resultados es que programando nuestra mente subconsciente podemos enrumbarnos hacia un objetivo, hacia nuestra meta, detrás incluso de nuestros propios esfuerzos conscientes. Final de cuentas es precisamente, como les dije anteriormente, lo que somos o lo que nos creamos capaces de lograr, no lo que somos capaces de lograr. Hay gente que tiene recursos, inteligencia, capacidades, habilidades, talentos, y no logra lo que gente sin muchos recursos, sin muchas capacidades, inteligencia, talentos, cualidades, sí logra. Yo les voy a compartir entonces ahorita el secreto de lo que hacen las personas, del secreto de lo que hacen las personas que han alcanzado resultados que todos nosotros queremos alcanzar. Entonces, básicamente tiene que ver con nuestra mentalidad. Mentalidad, si lo hablamos desde el aspecto de la abundancia, desde la abundancia económica o de la escasez económica, entonces hablamos de términos como mentalidad de abundancia o mentalidad de riqueza o mentalidad de escasez. Marca la diferencia porque los ricos piensan de una manera muy diferente a cómo piensan los pobres. Y no es un asunto de administrar dinero o de saber administrar el dinero o saber administrarlo bien, es un asunto de mentalidad con relación al dinero. Entonces, hoy vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la parte del cerebro y de la mente para que podamos entender qué es lo que sucede ahí y entendiéndolo, podemos a partir de esa comprensión programar nuestra mente para que esté siempre enfocada en nuestro objetivo. Ok. Muy bien, ya contesté lo que tenía que contestar, entonces les voy a compartir en este momento la información que les comuniqué que iba a compartirles. Ok, ya habíamos visto el módulo 1, el poder está dentro de ti, y ahorita vamos al módulo 2 o a la sesión 2, que es entendiendo el cerebro humano. Sé que es la computadora más poderosa del mundo, el cerebro. Es la computadora más poderosa del mundo. Muy bien, aquí está. Entendiendo el cerebro humano. Dice que el cerebro pesa apenas 5 libras o el 2% del peso corporal. Además es muy blando, así estilo gelatinoso. El consume, dice que el 20% de las calorías que necesita nuestro organismo, y el tamaño del cerebro está directamente relacionado con el ejercicio o la movilidad continua de las personas. Algunos afirman que nuestro cerebro está
tiene un tamaño, está desarrollado dependiendo de la cantidad de ejercicio que hagamos, dependiendo de si tenemos alguna, bueno, básicamente actividad física, si caminamos, si nos quedamos sentados o acostados por mucho tiempo. Y se sabe que las personas que están fuera de actividad, o sea, personas que están básicamente inactivas, personas que están mucho tiempo sentadas frente a un televisor o están acostadas mirando prácticamente al techo o que se la pasan durmiendo, son personas que su cerebro tiende a ponerse un poco más reducido y empieza como que, hablando en sentido figurado, se le empiezan como que a opacar algunas funciones. Dice que nada activa más el cerebro que el esfuerzo que hacemos en contra de la gravedad. Por eso que una de las cosas que energiza el cerebro precisamente es el ejercicio. Todos nosotros hemos escuchado de que cuerpo sano, mente sana o mente sana en cuerpo sano. Al final, yo creo que el orden de los factores no altera tanto el producto porque una cosa tiene que ver con la otra. Mente sana en cuerpo sano, mente sana. No podemos decir que si tenemos el cuerpo sano, tenemos la mente sana, o si tenemos la mente sana, tenemos el cuerpo sano. Yo creo que son básicamente factores indivisibles que tienen que estar de alguna manera integrados, mi mente y mi cuerpo. Por eso que es importante, repito, hacer el ejercicio, por lo menos para la parte de la movilidad y para ejercitar, para incluso energizar la mente, y también aprender a ejercitar la mente para mantener también nuestro cuerpo con una buena o mejor disposición. Ok, dice que el cerebro evolutivamente se fue desarrollando en un cuerpo en continuo movimiento, ya que nuestros ancestros tenían que caminar aproximadamente 12 millas diarias en busca de alimento. Dice que nada activa, repito, nada activa el cerebro más que el esfuerzo que hacemos en contra de la gravedad. Y cuando por primera vez aparece el Homo erectus, es decir, el homínido que nos precede, el cerebro comenzó como nunca antes a desarrollarse. El hecho de liberar las manos y poder explorar el mundo, eso se convirtió en un combustible para el crecimiento y para el desarrollo del cerebro. Dice que las neuronas aferentes tienen la función de llevar los estímulos externos al cerebro, toda la información que recibimos nosotros, los estímulos que recibimos del ambiente, todas esas cosas, la información que recibimos del ambiente de manera visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa, las neuronas aferentes tienen la función de llevar ese estímulo a nuestro cerebro. Y como hemos visto antes, más estimulas tu cerebro, mayor será el crecimiento del mismo. Entonces, el movimiento oxigena el cerebro alimentándolo para el aprendizaje. En el cerebro, entonces, se hace la interpretación de esos estímulos que recibimos del ambiente y las neuronas eferentes, entonces, mandan como que la respuesta ya codificada para que nosotros podamos de alguna manera tener conciencia del estímulo que acabamos de recibir o de los estímulos que recibimos del ambiente. Ok. Algunos de los ejercicios sencillos que se recomiendan para estimular la energía mental, el cerebro, para activar el cerebro básicamente. Y aquí hay una cosa que tiene que ver precisamente también con el cerebro, cómo se da el proceso del aprendizaje, cómo se da ese proceso de la excelencia y del aprendizaje. Y hay algunas cosas que son sumamente importantes que podamos tomar en cuenta. Ok. Quiero compartirles con respecto a esto una información un poquito más ampliada para que vean cómo es que se da precisamente ese proceso del aprendizaje. Primero, se dice que no sabemos que no sabemos. Así como que medio entendible por el momento, porque sé que lo vamos a entender mejor cuando les haga la explicación un poco más profunda. Primero,
no sabemos que no sabemos. O sea, y no sabemos que no sabemos porque es algo que no ha pasado por nuestra posibilidad, ni por nuestra realidad, ni por nuestro entorno. Por consiguiente, no sabemos que no sabemos. Después, cuando nos damos cuenta de su existencia o de su posibilidad, entonces sabemos que no sabemos. Pero nos disponemos a aprender, ya sea la habilidad o ya sea la aptitud con P o desarrollar el talento, o enrumbar nuestro o modificar nuestro comportamiento para que pueda desarrollar tal cosa, X cosa, aprender tal cosa. Entonces ahí, cuando vamos ejercitando lo que necesitamos ejercitar y vamos creando el hábito, entonces nos damos cuenta que sabemos que sabemos. Pero después que lo repetimos varias veces, ya forma parte de un hábito, y ustedes saben que generalmente no tenemos conciencia de nuestros hábitos porque son conductas o reacciones que tenemos de manera prácticamente automática. Por consiguiente, ya no sabemos que sabemos, porque ya formó parte o ya forma parte de nuestros hábitos. Ok, se lo voy a poner con un ejemplo. Un ejemplo sumamente sencillo. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Aquí está. Ajá, ok. Lo primero es el inconsciente incompetente. Justamente lo que les decía, que no sé que no sé. Estoy buscando aquí una historia que describe bastante, pero bastante bien. Ok. Bueno, de por sí, una de las cosas que conecta con este principio del proceso de excelencia y aprendizaje, decía, por ejemplo, Aristóteles, un gran filósofo griego, que nosotros somos lo que hacemos día a día. Somos lo que hacemos día a día. Y que por lo tanto la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Imagínense, qué cosa más poderosa. Ok. Dice que el proceso de aprendizaje ciertamente es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. Ahora, ¿por qué, a pesar de que vivimos en un entorno social determinado, el entorno social no es determinante para nuestro aprendizaje? Porque hay personas que incluso en entornos sociales hostiles o en entornos sociales que no favorecen el logro de muchas cosas, pues son precisamente, hay personas que en medio de ese tipo de entorno logran cosas que la mayoría de los del entorno no logran, porque se victimizan o tienden a echarle la culpa de sus resultados a lo que sucede a su alrededor. Cambio, las pocas personas que en medio de ese entorno que, repito, parece hostil o que no favorece el logro de resultados, y aún así logran un mejor resultado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel económico, pues está básicamente en relación a su aprendizaje individual, porque no es determinante. El entorno, repito, puede favorecer o limitar algunas cosas en teoría, pero no es determinante. Si fuera determinante, todas las personas, todas, absolutamente todas las personas de un entorno favorable lograrán el éxito y no lo logran. Y todas las personas que viven en un entorno no favorable generarían lo que algunos llaman el fracaso, y eso no es así. Ok. Ajá, aquí está. En cuanto a la incompetencia, en cuanto al inconsciente incompetente, que no sabemos que no poseemos alguna competencia.
Entonces aquí encontré un ejemplo. Dice que un hombre ha vivido toda su vida en la punta de un cerro y no conoce los automóviles. Por lo tanto, no sabe que no sabe manejar un automóvil. Simplemente no sabe que existen y por lo tanto tampoco sabe que no sabe conducirlo. Parece un juego de palabras, pero así es. Entonces, el siguiente paso vendría siendo el consciente incompetente. Ok, sabemos que no poseemos una competencia. En definitiva, caemos en cuenta de que no poseemos una competencia. Entonces, por eso el consciente incompetente. El hombre que vivió siempre en el cerro, un día resuelve bajar a la civilización y se encuentra con los automóviles. Inmediatamente se da cuenta que hay personas conduciéndolos, pero él no posee esa competencia. Ahora él sabe que no sabe conducir un automóvil. No conocía los automóviles, por consiguiente, él no sabía que eso existía y no sabía que no tenía la competencia para manejar un automóvil, pero ahora ya sabe que existen los automóviles, pero también sabe que no tiene la competencia para manejarlos. Ahora, con respecto al siguiente punto con respecto al siguiente punto de consciente competente. Se dice que a medida que nosotros vamos adquiriendo esa habilidad, que vamos adquiriendo una competencia, necesitamos estar conscientes de cada cosa que hacemos para afianzar dicha competencia. Al ejemplo del señor que vivía en la punta de un cerro, cuando el hombre que bajó del cerro empieza a aprender a manejar y se lanza a sus primeras prácticas, él se dice a sí mismo, bueno, pongo el pie en el clutch, le decimos nosotros acá. Hago el cambio, tengo que hacer ese juego de encontrar el punto que hay entre el pisar el acelerador y sacar el clutch. Y cuando encuentre ese punto y el carro empieza a moverse para adelante, ahí es donde tengo que meter un poquito más el pie en el acelerador y sacar el pie del clutch. Y resulta que el pie del clutch, perdón. Entonces resulta que las primeras veces, y les ha pasado a ustedes, me pasó a mí, el carro tiende a apagarse. O sea, necesitamos estar de manera muy consciente de lo que estamos haciendo. Tenemos que estar como muy presentes y muy atentos a cada una de las cosas que vamos haciendo, precisamente porque en los primeros intentos solemos fallar. Y dice, pongo primera, pongo el acelerador, miro el retrovisor, miro por el espejo, giro el volante, voy soltando despacio el clutch para que el auto no se apague, y es un proceso consciente que debe hacer para una operación que toma solo unos segundos. Pero las primeras veces que se hace nos toma mucho más que unos simples segundos. Es posible que nuestro amigo que está aprendiendo a manejar transpire y se agote mentalmente con tantas cosas que debe procesar y aplicar al mismo tiempo. Y también es posible que desee que la música esté apagada, el radio del carro desee que esté apagada, y tampoco que nadie le hable o que lo distraiga. Probablemente, repito, a alguno le pasó, a mí también me pasó, que estamos tan, pero tan concentrados en hacer todas esas funciones que cualquier cosa que nos distraiga nos saca de concentración y por consiguiente tendemos a fallar. Ok, después viene la última parte del aprendizaje, de la excelencia del aprendizaje, y es el inconsciente competente. Ok, no sabemos ahora que ya poseemos esa habilidad o esa competencia. O mejor dicho, no nos damos cuenta que poseemos una competencia y la desarrollamos de manera automática. Ya forma parte de nuestros hábitos. Nuestro amigo del cerro ya sabe manejar.
Ahora es capaz de conducir un vehículo con gran destreza, reaccionar ante situaciones de peligro sin que ni siquiera se dé cuenta de que pisó el freno, como decimos nosotros. Él puede escuchar música mientras conduce, ahora sí. Ahora ya puede escuchar música, ya puede conversar con el copiloto, ya puede prestarle atención a otra serie de situaciones y resulta que todo eso sucede sin que se estrese y sin perder el control sobre el manejo. Él puede mantener una conversación mientras conduce y hasta ha aprendido algunos trucos para impresionar probablemente a los otros conductores. Incluso chatea mientras maneja, va hablando por celular, atendiendo otras cosas mientras está manejando, puede tomar algún video, filmar algún video con su celular, y nada de eso le estresa. Ya no transpira como lo hacía cuando estaba en el paso anterior. Él hace giro del timón, hace los cambios y lo hace de una manera automática. Ok, mueve los retrovisores, etcétera, de una manera automática. Este proceso es sumamente útil cuando podemos ponerlo en práctica y lo podemos poner en práctica cuando se nos plazca y de esa manera generar constantemente nuevas competencias. Y este ejemplo del señor del cerro, que vivía en la punta del cerro, que aprendió a manejar, este mismo ejemplo o el proceso o este mismo proceso lo podemos aplicar a cualquier ámbito que nosotros queramos de alguna manera instalar, a aprender y hacerlo entonces con excelencia. Ahora, tenemos, como dice acá, debemos tener cuidado porque este proceso también se aplica para adquirir competencias negativas. Durante toda nuestra vida, nosotros hemos estado aplicando este proceso, precisamente este proceso. Y quizás sin darnos cuenta, hemos adquirido competencias inconscientes que nos hacen mucho mal. Esos hábitos dañinos, hábitos de pensamiento, hábitos de actitudes, esas cosas que no surgieron de la nada, sino que se dio un proceso de aprendizaje, pero que no va enfocado a la excelencia ni mucho menos. Hay muchas personas que son sumamente efectivas castigándose ellos mismos. Hay otras personas que son excelentes frustrándose cuando algo está saliendo bien. Se boicotean y tienen lo que se conoce como el autosabotaje. Ok, dice que un hábito solo puede reemplazarse por otro hábito. Así que una de las cosas que vamos a ir aprendiendo también es detenernos a pensar qué competencias yo no poseo y que debería adquirir que están relacionadas al logro de mi objetivo. Pero también caer en cuenta qué competencias negativas yo tengo y esas competencias reemplazarlas por competencias mucho más productivas, mucho más positivas. Ok, y eso ciertamente es posible. No sé que existe, por lo tanto no sé cómo ponerlo a funcionar. Sé que existe y no sé cómo ponerlo a funcionar. Sé que existe y comienzo a hacer las cosas sumamente consciente de cómo tengo que hacerlo. Y por último, ahí está. Ya yo no pienso en su existencia. Esa es una realidad manifiesta en mi vida. Seguimos. Un señor, Paul MacLean, habla de que en realidad nosotros no tenemos un cerebro, sino que tenemos 3 cerebros. Y que cada cerebro, como le llama él, se fue desarrollando a medida que íbamos a medida que íbamos evolucionando como especie. Entonces se basó en se basó en la observación de animales, en la observación de animales, como los reptiles y los mamíferos. Y eso es relevante para entender el comportamiento del ser humano. Poseemos no uno, sino 3 cerebros, y este señor le llamó el cerebro triuno. Dice que este cerebro humano consiste en 3 computadoras
biológicamente diferentes, interconectadas, que nos hace ver el mundo con tres diferentes mentalidades. Se considera a la mente, no al cerebro, como el resultado de la actividad cerebral. El cerebro vendría siendo la parte física y la mente vendría siendo como que la energía producto de esa actividad cerebral. Y el sistema nervioso tiene las siguientes funciones: asegurar la subsistencia de la especie, pero enfocada en el sobrevivir; asegurar la subsistencia de la especie, pero enfocada en reproducirse; y asegurar la subsistencia de la especie enfocada al cuidado de la cría. Lo que vendría siendo las funciones como hablar, razonar, analizar y cualquier otra actividad cerebral es solo un medio para asegurar estos tres objetivos mencionados: sobrevivir, reproducirse y cuidar la cría o cuidar la especie. Cuando se habla del primer cerebro, estamos hablando del cerebro básico. Este es el cerebro más primitivo: cerebro básico, cerebro primitivo, cerebro reptiliano, de esas maneras es que se le llama, y también se le dice cerebro instintivo. Y este se desarrolló hace unos 500 millones de años atrás. 500 millones de años. Y este cerebro se encarga de autorregular el organismo. No está en capacidad de pensar, de sentir. Su función es la de actuar como el organismo, el estado del organismo así lo demanda. Este cerebro simple y sencillamente responde a esas demandas: comer, beber, la temperatura corporal, la territorialidad. Es un cerebro muy resistente al cambio, y en este cerebro es donde se da el impulso por la sobrevivencia. Justamente lo que acabo de mencionar: el comer, el beber, regula temperatura corporal, la territorialidad, sexo. Es un cerebro funcional, responsable de conservar la vida, y ese es el que es capaz de cometer incluso las mayores atrocidades. Y este cerebro opera en el presente, no tiene pasado, tampoco considera el futuro, y por lo tanto es incapaz de aprender o de anticipar. No analiza y mucho menos siente emociones. Es pura impulsividad. Cuando tenemos este tipo de reacciones en donde dejamos salir lo primero que sentimos que debemos hacer, estamos activando ese cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano simple y sencillamente responde a impulsos, no piensa en consecuencias, no piensa en causa y efecto, de por sí no piensa. Y este cerebro reptiliano, cuando lo hacemos funcionar o cuando lo activamos o cuando le damos mayor importancia, le entregamos mayor poder, mayor relevancia, es cuando cometemos incluso algunas atrocidades que tienen que ver con atacar o afectar la vida de otro, incluso también nuestra propia vida. O cuando simple y sencillamente nos dejamos llevar por lo que causa un mero placer, o sea, sin medir consecuencias de absolutamente nada más. Cuando nos quedamos en ese nivel, hemos activado nuestro cerebro reptiliano. Y ese es el primer cerebro. No estoy diciendo que el cerebro reptiliano sea malo, porque el cerebro reptiliano tiene sus funciones básicamente de sobrevivencia, o sea, y es un cerebro primitivo, y es el cerebro que permitió que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad, pudiésemos nosotros hacerle frente a incluso embates de la naturaleza. Nos adaptamos, o sea, se fue como que adaptando a algunas situaciones, algunas condiciones que se estaban dando. Ok, después está el cerebro límbico, el cerebro emocional o cerebro mamífero, distintas formas de llamarle. Pero resulta que ahí su función sí es la de controlar la vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, el dolor, el placer, y este cerebro es un cerebro afectivo.
es el que energiza la conducta para el logro de las metas. Se habla de que se encuentra más ubicado en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, perdón, en el hemisferio derecho. También tiene que ver con la motivación y se dice que el desbalance de este cerebro conduce a estados agresivos, a depresiones severas y a pérdida de la memoria. En este cerebro dice que se dan los procesos emocionales y estado de calidez, estado de amor, de gozo, también de depresión, de odio y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. Esta parte es capaz de poner el pasado en el presente y por tanto se produce aprendizaje y se activa cuando nos emocionamos. Facilita la calidez de vida que da la calidez en las relaciones humanas. Y en este cerebro también reside la sede de todas las fuerzas emotivas que darán lugar a todos tus deseos y sentimientos, además de la compasión, la ternura y la apatía. Es encargado este cerebro de mover incluso muchas de nuestras acciones. El cerebro este es el encargado de hacer conexiones con los demás. Este cerebro tiene que ver con nuestra parte de inteligencia emocional, tiene que ver con la parte de aquello de cuando experimentamos una emoción, respondemos o reaccionamos. Cuando lo enfocamos desde la reacción, nos vamos entonces al cerebro límbico, perdón, al cerebro primitivo, pero cuando lo enfocamos desde el responder, le agregamos también componentes del siguiente cerebro, del cerebro que se desarrolló de último, el cerebro más nuevo, por decir así. Pero este cerebro que regula la parte emotiva nos permite entonces hacer, incluso crear, desarrollar relaciones duraderas, sanas y estables. Pero el desbalance en este cerebro hace que nuestras relaciones tiendan a ser también relaciones tóxicas, relaciones enviciadas y relaciones que tienden a ser extremadamente conflictivas. Precisamente por eso son tóxicas. El siguiente cerebro, que es el cerebro racional, es el que nos permite pensar, hablar, percibir, imaginar, analizar y comportarnos como seres civilizados. Y aquí es donde se desarrolla una serie de células nerviosas dedicadas a la producción del lenguaje simbólico, a la función asociada a la lectura, a la escritura y a la aritmética. Recibe las primeras señales de los ojos, oídos y piel, ya que la del gusto y la del olfato provienen del límbico. Ok, y se dice que este cerebro está más como que ubicado o se asocia más al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que también es el neocórtex. Los humanos poseen un cerebro mucho más especializado que los primates y por lo cual además de sentimientos manejamos un proceso racional de entendimiento y de análisis ampliamente superior a todos los demás mamíferos. El sistema neocortical es el lugar donde se lleva a efecto los procesos intelectuales superiores. Tiene que ver también un poco con lo de la materia gris, ¿verdad? Que se encuentra en la parte más superior del cerebro. Sí, básicamente en la parte superior del cerebro. Ahí es donde se dan los procesos más complejos de inteligencia, pensamiento, razonamiento. Ok. Representa la adquisición de conciencia y se desarrolló a través de la práctica del lenguaje. Tiene la capacidad de anticipar, de planificar y visualizar y de poner el futuro posible en el presente. De evaluar si hago esto, como consecuencia me puede llegar o puedo obtener esto. Si tomo esta decisión, esa decisión me va a traer como resultado esto. O sea, de eso se encarga el neocórtex. Entonces, repasando un poco, el primer cerebro, el reptiliano, se desarrolló 500 millones de años, hace 500 millones de años atrás. El encargado de las funciones básicas para la sobrevivencia. No tiene pasado, no
pone las cosas en futuro, actúa en el presente. El cerebro límbico, que es el cerebro emocional, regula nuestra vida emotiva. Y el neocórtex, que es el que se encarga de las funciones cerebrales más superiores. Ok, inteligencia, el habla, el análisis, etc. Hay una regla de la mente. Oh, se descuadró, bueno, no importa. Los pensamientos o ideas causan una reacción física. Date cuenta que cuando tienes un pensamiento negativo, eso tiene un efecto físico en ti, causa una reacción física. Igual cuando tienes un pensamiento positivo, causa una reacción física. Y lo que se espera lo que se espera tiende a hacerse realidad. Pero no por un asunto de magia, sino por un asunto de percepción. Y cuando activo lo más profundo de mi percepción, también activo la acción. Y por consiguiente, eso que yo espero es lo que yo voy a recibir. Porque empiezo a comportarme de esa manera. O sea, de la manera que yo me comporto, es esa manera, mi acción, lo que me va a traer un resultado. Se dice que la imaginación es más poderosa y potenciadora que el intelecto o la voluntad cuando se desea un cambio en la mente. Y esto es tan cierto que nosotros sabemos qué cosas nos hacen daño. Sin embargo, las seguimos haciendo. ¿Qué personas nos afectan la vida y sin embargo las seguimos frecuentando? Pero cuando utilizamos la imaginación para efectuar algunos cambios, es precisamente en esa parte de la visualización, la imaginación, en nuestros filtros perceptuales, nuestra estructura profunda de la mente. Cuando empezamos a hacer algunos ajustes, se producen algunos cambios. Entonces, no es lo que yo sé lo que va a hacer esos cambios, lo que va a provocar esos cambios, sino es aquello que yo tenga instalado en mi sistema de creencias, lo que va a generar esos cambios, lo que está contenido en mi mente subconsciente. Dice que la mente no puede mantener indefinidamente dos ideas opuestas sin generar algún tipo de conflicto. No puedo creer en una cosa y tampoco puedo creer en una cosa contraria porque va a crear conflicto. Yo creo en Dios, pero no creo en Dios. O sea, o crees o no crees. No, pero es que a veces sí, a veces no. Entonces, no pueden convivir dos pensamientos o dos creencias contradictorias sin crear entonces algún tipo de conflicto. Y dice que cuando el inconsciente acepta una idea, esta se mantiene hasta que es reemplazada por otra. Que no podemos dejar, o sea, si creemos algo, si tenemos una idea con respecto a algo, esa idea la vamos a mantener, esa creencia la vamos a mantener hasta que cambie o es reemplazada por otra creencia. ¿Estamos? Las respuestas emocionales producen cambios orgánicos tanto de forma positiva como de forma negativa. Dense cuenta cuando uno tiene un enojo muy fuerte, cuál es la consecuencia que tiene sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo, cuáles son esos cambios orgánicos que se dan. Y lo podemos sentir cuando estamos estresados. Igual lo sentimos en el cuerpo. Cuando estamos así como muy alegres por una noticia y entonces estamos tan pero tan alegres que llegamos al punto de los llantos, pero de la emoción, ciertamente, causó también una reacción. Entonces, el cuerpo también detecta y de alguna manera la emoción o la respuesta emocional se manifiesta a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento. Cada cambio de idea llevada a la práctica disminuye la resistencia a sucesivos cambios. Al principio, pues, nos resistimos a hacer algunas cosas, como por ejemplo, cuando se dio el inicio de la cuarentena, en muchos de nuestros países, muchos estábamos como resistiéndonos a hacer algunos cambios, algunos ajustes. Pero en la medida en que empezamos a hacer cosas diferentes y lo llevábamos a la práctica, esa resistencia disminuyó.
Ahora ya nos vamos familiarizando mucho mejor con este tipo de herramientas que siempre han estado a nuestra disposición, pero que no nos habíamos visto en la necesidad de utilizarlas y que utilizándolas nos dimos cuenta que igual la pudimos haber utilizado anteriormente, pero bueno, lo que ya pasó y no podemos hacer nada con respecto a lo que ya pasó. Y a mayor esfuerzo consciente, menor es la respuesta inconsciente. ¿Sí? Ok. Ahí les pongo algunos ejercicios que serían buenos hacer para ejercitar la mente. Y uno de esos dice que usa el reloj de pulsera en el brazo contrario al que usa siempre. Vístete con los ojos cerrados. Te puedes imaginar vestirte con los ojos cerrados. Estimula el paladar probando comidas y sabores diferentes. Lee y mira fotos al revés. Concéntrate en detalles en los cuales nunca habías reparado. Pon el reloj ante un espejo para ver la hora al revés. Cambia el mouse. Cambia el mouse de la computadora del lado contrario donde lo sueles usar. Escribe o cepíllate los dientes usando la mano contraria a la que sueles usar. Al entrar en un salón muy concurrido, a un aula de clase muy concurrido, a un aula de conferencia, intenta calcular cuántos están en el lado derecho y cuántos en el lado izquierdo. Fíjate en todos los detalles de la decoración y enuméralos con los ojos cerrados. Prueba a jugar algún juego o alguna actividad que nunca antes hayas practicado y trata de memorizar la lista del supermercado. Esos son ejercicios mentales, o sea, ejercicios para el cerebro y para la mente más bien, que pueden estimular incluso el pensamiento creativo. Muy bien, estos ejercicios son importantes que de alguna manera lo puedas hacer también, lo puedas practicar. Y fíjate que cualquiera puede ponerse enfadado, cualquiera se puede enfadar, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Quién lo dijo? Aristóteles, en la Ética a Nicómaco. ¿Y qué dijo Alberto Einstein? Si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependería de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y en coaching decimos que es el proceso del arte de formular las preguntas correctas. Es el arte, es el proceso y el arte de formular las preguntas correctas. Es tener un maletín de herramientas, la mayoría de ellas consistentes en preguntas poderosas, porque la respuesta la tiene el cliente, la respuesta la tiene el coaching. ¿Eso qué significa? Que ante algunas situaciones por las que probablemente estés pasando, es importante que antes de encontrar respuesta, primero trates de formularte la pregunta correcta. Porque una vez te formulas la pregunta correcta, te haces la pregunta correcta, la solución aparece casi que de inmediato. Muy bien. Entre el estímulo y la respuesta hay una cosa que se llama libertad, y es la libertad de elegir. ¿Estamos? Yo recibo un estímulo y tengo una respuesta, pero resulta que mi respuesta estará en relación a lo que yo decidí libremente. Mi respuesta será positiva o será negativa, dependiendo de lo que yo libremente elegí. Ahora, no se puede resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó. Y cuando se habla de las dos libertades, estamos hablando de liberarme de algo que yo no quiero, como por ejemplo ideas limitantes, hábitos negativos, temores, inseguridades, etc. ¿Quién quiere vivir con eso? Nadie. Y la otra libertad es hacer algo, la libertad para hacer algo, como tomar decisiones,
asumir postura, producir cambios, etc. Muy bien. En el siguiente bloque vamos a hablar del espejo social y cómo nos vamos formando esas percepciones de nosotros mismos y también vamos formando percepciones de los demás. Es lo que se conoce también como el espejo social y cómo distorsionamos muchas veces nuestra propia percepción, la percepción que tenemos de nosotros mismos, la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo la vamos deformando y también cómo vamos nosotros deformando la imagen que tenemos de los demás. Eso marca una diferencia en las relaciones interpersonales, ciertamente. Si quieres crecer, madurar y conectar positivamente en una relación interpersonal, entonces vas a tener que ver a la persona como lo que es realmente y no como lo que aparenta o como la imagen que nos hemos formulado de esa persona. Entonces, darnos el permiso de poder ver mucho más allá de lo que incluso la misma persona es capaz de ver de sí mismo, de sí misma. Ok, vamos entonces a dejarlo ahí. Ya